Buenos días, buenas noches, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Espero que nos sigan oyendo. Estamos de vuelta en un nuevo podcast. No voy a decir el número porque de verdad que ya no sé. Eh, Esta vez estamos con el Aloncito. Hola Aloncito, ¿cómo estáis? Saluda, saluda. Hola, estamos bien, estamos bien. Y esta vez estamos nuevamente, que pudimos revivirlo para este podcast, con el profe Calcañi. ¿Cómo está, profe? Bien, pues, anduve de parranda, por Sí, eso me se tuve que fue ausentar barrando. unos No días. pudo hablar de El Ciudadano Kane porque fue rechazado por nuestro invitado o algo así. No, y además, justo me pasaron a buscar el helicóptero para irme a la playa. Sí, Y cumplió estuve la cuota de edad, ya estaba muy sí, pasado. claro. Entonces, para este nuevo podcast, vamos a hablar de. Este es un podcast más o menos especial, porque vamos a hablar de dos películas, que son película original y película remake, que es Suspiria. Remake entre comillas. Sí, entre comillas, es Chan, chan, como. chan, Se podría chan, decir que chan, es como chan, chan, una chan, chan. reinterpretación o algo así. No sé cómo Claro. ustedes le quieran decir. La primera es Suspiria del año 77, que la dirige Dario Argento, que es un director famoso por un género, si se puede decir, que se llama giallo, que es como, por así decirlo, un slasher italiano como mucho más pulento, ¿sí? Y que está muy basado en lo que es el estilo, en lo visual y como la ambientación. Y el remake es una película del 2018 que la dirige Luca Guadagnino, que es un director, creo que italiano también, que es famoso por dirigir una película que se llama Call Me By Your Name, que es excelente, una gran película. Y el 2018 se dirigió este, entre comillas, remake, el cual fue ampliamente aclamado por algunos y destrozado por otros, Y entre ampliamente ellos, criticado por sí, otros. y entre ellos los que destrozaron está el mismo Dario Argento. Eh, Ah, sí, o sea, Dario Argento no solo la la destrozó, odió, la sufrió. sí, sí, Sufrió la viéndola. detestó. No tenía idea de esa parte. Claro, Brí- entonces las dos películas son muy, muy interesantes por distintas razones. Así que yo cacho que empezamos ya a hablar sobre ella con la pregunta inicial de qué les pareció, de manera muy general. ¿Qué les pareció las dos películas? ¿Mm? Hágale crack. ¿Aloncito? Yo primero, Sí, Aloncito primero. no, la primera a mí me encantó, la verdad, yo estaba a grandes partes de la película cagado de miedo. Sinceramente, así me daba mucho miedo de rato y estaba muy metido y aparte, no sé, fue una muy buena película y aparte como que viendo que ya tiene 30 años más o menos y que me Mm, decía Vapo, 40, del 77, 40, 43. Brigio. ya da miedo todavía y es algo igual como viene a relucir eso, como que con los efectos prácticos de la época te siga dando miedo y que la forma en que está dirigida y la forma de los encuadres y todo eso es fantástico. Y la nueva también me gustó harto y algo que me gustó harto es que como siendo entre comillas el remake, no es un remake como tal, sino que es como que toma la historia y la ve de un nuevo punto de vista y la Mm, transforma un poco como al parecer del director, como que me gusta más eso que haya sido como un remake de plano por plano, que, como que para claro. eso veis la original nomás. Entonces, bueno, la segunda, aunque no me haya dado tanto miedo, como que a ratos también quizá cautivaba un poco más y tomaba ciertas cosas más de la historia original que la propia película de Argento no tomó, como Mm. la danza. Sí, pedazo de escena tiene de la danza. Pero eso, ahora dejo al profe hablar. Eh, yo la verdad es que no soy muy del género del terror, ¿ah? Como que tengo poco barrio en el terror. No sé por qué, la verdad, como que yo creo que de Le da chico como que miedito. le hice el quite y de ahí como que empecé a ver otras películas y nunca me metí. Eh, pero sentí con la película de Argento que era más que una película de terror, po. O sea, como que en general yo Yo escucho mucho que la gente define una película de terror según si te dio miedo o no te dio miedo. Eh, que es claro, es un debate propósito del género, pero yo encuentro que esta película va mucho más allá. Así. Logra otras cosas, una película desde el punto de vista artístico así maravillosa, encuentro, maravillosa. Y me quedé pensando mucho así como en la mente del director, así como Brigio usar
la sangre, así como todo ese mundo para hacer arte. Me llamó mucho la atención, la verdad. Eh, He visto pocas películas de terror, como les decía, así que no tengo mucho punto de comparación y por lo mismo hablo solo como de estas. Y el punto de comparación evidente es el remake, por cierto, el del 2018, que se cacha que es otra mano, que es otro tiempo, que es otra interpretación, y eso me pareció súper bien. Por lo general, con las joyas, la gente tiene, los directores tienen miedo a hacer remake. Entonces, me gustó como la libre interpretación que hace el equipo que hay detrás de la del 2018. Encuentro que es una apuesta atrevida, que le suma cosas, que tiene personajes interesantes y que tiene también escenas maravillosas. Mm, Eso diría como a partir. claro. Sí, en mi caso también me gusta caleta la original. Igual no me considero el mayor fan, porque, no sé, o sea, es bacán, pero no es como que me fascine. Pero yo creo que es muy destacable el tema artístico, claro, de la película. Y yo leí en Wikipedia que de hecho esta era la primera película de terror que fue considerada como cinearte. Entonces eso igual es interesante porque, claro, como usted dice, quizá la película puede o no puede dar tanto miedo. En el caso de Alonso sí le dio miedo, pero puede que a otros no les dé tanto miedo. Pero igualmente creo que como que los valores artísticos que tiene son innegables y es pulento en ese sentido, como la iluminación, los colores, la música también. Y en el caso del remake del 2018, yo recuerdo que cuando se anunció, como que todo el mundo está diciendo así como, ya, pero ¿cómo van a hacer un remake de Suspiria, po? Y tienen razón, porque la gracia es 100% como lo que es la ambientación y lo que es el estilo. Entonces, como cuál era la gracia realmente de hacerle un remake. Y después dijeron que iba a ser Luca Guadagnino, y yo justo me había visto esta Call Me By Your Name, y me fascinó. Y dije, ya, entonces igual puede ser interesante. Y sí, lo fue. Es bacán porque como que le quita todo lo que es este estilo tan exagerado, así, todos estos colores tan brillantes, y como que lo reduce a mucho más gris, y se enfoca mucho más en lo que es la historia y en crear como tensión real. Es bacán eso, me gustó harto la película. Sí. Así que eso, no sé qué más. ¿Hay algo que le llamó la atención de la película, de alguna otra? Sí, es que, así, ¿qué es lo que le pareció mejor de cada una? ¿Cachai? Mm. Eh, bueno, a mí, hablando primero quizás de la de Argento, la del 77. Bueno, a mí me saltaron varias dudas que no alcancé como a leer críticas de la época, me hubiera gustado igual meterle un poco más de cabeza, pero me llamó mucho la atención que los efectos que generan terror, la sangre, los cortes, como visualmente, los efectos especiales propios del terror, me dio la sensación de que estaban hechos a propósito, así como medio, eh, como mal hechos, así, ¿o no? La sangre, por ejemplo. La sangre es témpera, ¿o no? Claro, Sí, parecía como un color medio fluorescente. Claro, como que el loco ni siquiera intentó, porque con esa media producción, con ese presupuesto que tiene que haber manejado, con, no sé, por las cámaras que estaba manejando y el equipo que tenía, no iba a escatimar gasto en cambiar la témpera por algo un poquitito mejor, ¿cierto? claro. No sé si les pasó eso, a mí como que me quedó mucho dando vuelta a eso, como que finalmente quizás es una auto-ridiculización de él como director respecto de los clásicos efectos del terror, po. No Claro, es, es no es que como el realismo de los efectos el que te da miedo. No sé si les pasó eso. la película como que nunca aboga por lo que es el realismo. Como que siempre está muy enfocada en lo que es darle mucho color así como, darle mucha fuerza a la música, de nuevo a los colores y lo que es eh, como de lo que son los Claro. espacios, ¿cachai? Claro, es como siempre súper enfocado en eso. Yo recuerdo que la otra vez cuando estaba hablando con el Alonso, hablamos de la escena del ciego,
cuando se muere el ciego, que a Alonso le gustó mucho esa escena. Y por Tremendo. ejemplo, cuando se muere el ciego, el perro lo mata, po, y ahí hay un plano en el que se muestra como el perro salta hacia el ciego, y pucha, o sea, obviamente el perro es Es como súper, súper, en, súper falso, ¿cachai? es como en Monty Eh, Python con el conejo. pero sí, pues, pero pero por alguna razón como que nunca afecta tanto. Precisamente por eso, porque la película como que desde el principio como que te dice ya si esto no va a ser realista, ¿cachai? Esto Mm. es un mundo completamente distinto. Entonces como que te hace sumergirte en ello y tenés que creer todo lo que te presenten, Sí. Pero a Eso a lo mí que diferencia me me del gusta. pasa remake. con ambas es que como que siento que como los actos como de que te dan miedo, por ejemplo, el asesinato del ciego y todas estas cosas, por ejemplo, en la última, en el remake cuando le borran como los recuerdos al viejo, es como esta cosa de que como que todo esto hecho, como por surreal que parezcan, pueden llegar a ser real. Como por ejemplo, lo del perro antes supuestamente ya había mordido a un niño, entonces como que para lo normal es como, puede que sea real. Por ejemplo, el viejo nunca va a decir, no, hay una bruja aquí en la academia de baile porque no lo va a recordar. Entonces, como, yo encuentro que como que está también ese terror que decís como, igual puede que sea verdad y ninguno de nosotros lo sepa. Es como con Ex Machina, al final cuando la, bueno, esto va a ser siendo spoiler, así que mejor no lo digo, pero el final como que te deja también esa cosa de como esto podría llegar a haber pasado y esté pasando ahora mismo y no lo Mm, sepamos. Mm. claro, sí, po. Sí, es verdad. Pero a mí eso me gustó mucho, como por lo general, las pocas películas de terror que yo he visto apelan como a tu inconsciente o apelan como a ciertos clichés o a ciertas cosas que están ahí dando vuelta en el inconsciente colectivo respecto al terror. Y esta película toma algunos, pero de forma súper exacerbada. Y eso como que, insisto, es como un autobullying así, del género. El loco logra generar terror pero obviando o incluso ridiculizando las clásicas estrategias para generar terror. Claro. Y eso yo lo encuentro magistral, porque es súper difícil hacerlo, significa que estáis un paso más allá, como Es que que ya una cachaste la movida. película como extremadamente única. Eh, es un estilo súper, súper, súper particular. Entonces, claro, como que va en contra de todo lo ya establecido dentro de lo que es el cine y lo que es el terror, ¿cachai? Y es bacán eso. Sí. Y ahorita también Sí, siento que como que su forma de hacer el terror no es como por ejemplo como el exorcista, que tú sabes que se habla de un exorcismo, sino que en Suspiria como que tú es como estar en la oscuridad, como que el miedo no es la oscuridad como tal, sino el no saber qué hay alrededor tuyo. Como en Suspiria es como que no sabéis mucho qué está pasando al comienzo, como que de repente como que está lo del perro en la original y como cosas así que no vais entendiendo tanto y de repente empezáis a entender y como que las cosas que te dan miedo como que empiezan a tener como cierto hilo conductor y como cierta lógica dentro de la trama. Como que en la nueva igual eso pasa aún más, que por ejemplo a veces tiene como unos cortes que son como muy aleatorios que tú no cachai qué guay está pasando, así como y esto por qué está pasando, como, como así todo el rato y de repente empieza también a tener como este hilo, hasta llega a tener un plot twist la nueva, así como que, Claro. entonces como yo encuentro que toma más ese terror más como de El Exorcista que sabéis que es de un exorcismo, o no sé, El Domo de Stephen King que sabéis que es de un domo, o El Claro, Cementerio de Animales que lo sabéis que que es yo del cementerio de rescato animales. del remake, bueno, hay hartas cosas que rescato y hartas cosas que encuentro que cae acuático, pero lo que más me gustó del remake es como que de cierta forma asume que tú ya viste el original. O sea, no lo asume, pero sí toma en consideración a los que ya la vieron por el hecho de que la película original, como que el terror, mucho de ello también se basa en lo que es el no saber qué está pasando. Porque como Claro, que te dicen desde el principio como que tú ya cachai que hay algo raro en esa academia de danza y todo eso, pero nunca te dicen qué es exactamente lo que está ocurriendo. En cambio, en el Suspiria Remake, eh, así al principio ya te dejan en claro quiénes son las brujas, qué es lo que está ocurriendo, te hacen este plano secuencia que es tan bacán en donde como que están mostrando como a la señora haciéndose la once, pero hay como una voz en off que son estas mismas brujas hablando, pero votando así por cuál va a ser la madre superior o algo así, la ¿cachai? guía, claro. Sí, pues, entonces encuentro que es bacán eso de que, porque habría sido una lata tener que así tragarse 2 horas y media de una cosa que tú Claro, ya algo sabéis qué es lo que va a que pasar, pues, ¿cachai? sí, mm, Entonces la estoy de acuerdo. película tomó en consideración eso y lo sacó al tiro se lo sacó enseguida de la espalda y empezó a basar más el terror en qué es lo que van a hacer estas viejas, pues, ¿cachai?
de qué forma va a afectar a nuestro protagonista, ¿cachai? Eso me gustó harto del remake. Es como cuando veis un libro y después veis la película que estaba saliendo, es como si, este es el protagonista, y después cambia de escena y decís, este es el mejor amigo, y de repente como que se introduce Claro, como que aquí en el remake te va diciendo, ay, ¿cuál es cuál? Y esta loca te lo va diciendo al tiro, así como esta y esta. Pero como lo empieza a desarrollar de forma distinta al original, ¿cachai? De que no va a ser lo mismo necesariamente. O claro. sea, parten otra bola totalmente distinta a la original. Mm. Sí, es una película como segura de sí misma en ese sentido, como que no necesita validarse respecto a la otra. De hecho, como que parte tirando toda la carne a la parrilla. Habla de la brujería desde el minuto uno. Claro, con la paciente. Distorsiona a los personajes, los cambia de edad, los cambia de sexo, les da más protagonismo o menos protagonismo, ¿cierto? Incluso desaparecen algunos. Entonces es una película que tiene como una ambientación parecida a la antigua, estoy hablando de la nueva, eh, pero que no, pero que no tiene miedo de eso, sí, como que no está atada a la historia original. Eso me encantó como la libertad con la que se maneja. Claro, Concuerdo en ese porque sentido. en este caso, como teníamos que ver las dos de corrido, que yo voy a admitirlo, no pude ver la antigua, no, no pude, así que voy a estar como solamente con lo que recuerdo de cuando la vi. Pero en el caso de que hubiéramos todos tenido que verla de corrido, habría sido una lata tener que ver dos historias exactamente iguales, ¿cachai? Entonces Mm. fue bastante satisfactorio darse cuenta que en el remake se tomaron bastantes cosas de manera distinta y es como que profundizaron en otras cosas que, como dice Alonso, que no habían hecho en la anterior. Entonces fue rico, es como rico verlas Claro, después de haber sí, visto la va original. más allá del guión. Por ejemplo, lo mismo, la diferencia de los colores, como en la primera es todo tonos saturados, tonos muy rojos, mientras que la nueva es como colores mucho más deslavados, mucho como colores bien opacos. Y como que en la Claro. música, en la original, que es la música de Goblin, que es como, solo con escuchar la música ya te puede dar miedo. O sea, yo escucho la música solo en la noche Sí, y me he cagado así, sinceramente. Y ahora el nuevo, oh, estamos haciendo un cambio. La nueva que la música la hizo Tom York, que es el vocalista de Radiohead, crack. como que es totalmente lo contrario, es como Pedazo de tú debes crack. estar escuchándolo así de lo más bien. Claro, Claro. Entonces, como que esa, como no sé si lo hicieron como decir, no, yo soy distinta a la anterior, o es como esa libertad de decir, no tengo por qué ser igual a la distinta a la anterior. claro, Pero la pues, verdad es que y igual no, se agradece dentro de todo, no hay como necesidad esa de libertad. serlo, pues, ¿cachai? De hecho, es innecesario ser igual. Pero Mm. eso sí, lo No, que no me... ¿Ah? ¿Qué cosa? no, termina la idea, es que yo me quedé pensando en otra cosa, así que termina la idea y le metemos. No, es que este va a ser otro punto sobre algo que no me gustó del remake. Ah, ya, ya. Sí, no, es ¿Quién, que quién la yo iba a dice? decir algo. Termine Ya, la idea, porque yo iba a hablar de los remakes en general, así que dele. ya. Sí, una cosa que no me gustó del remake es el hecho de que en este afán como de profundizar, como de hacer más bacán la historia, eh, porque en la original igual hay que admitir que la historia no es lo más importante, pero ni de cerca, porque de hecho la historia es bastante flojita, Mm. lo cual es intencional, así que no le afecta a la película como tal. Entonces como que en esta onda de bajarle un poquito a lo que es la ambientación y darle más a lo que es la historia, como que le pusieron esta onda como más política, ¿cachai? Que tiene que ver como con el Mm. terrorismo y todas esas cosas. Y siento que como que no le pega a la película, siento que era como súper forzado. Como que Sí, yo también siento que es como muy innecesario. en un punto se justifica por el hecho de que cuando echan a esta tipa, que después muere en la sala así como toda retorcida, como que la echaron porque decían que había estado, no, no era la del principio, que decían que Claro, se la fue Patricia, porque estaba la Chloe relacionada Grace Moretz. con temas terroristas, que por eso se fue. Claro, que refirió Pero, como su actividad claro, política, que es la danza. pero siento que es el único momento en la película en que realmente se justifica toda esta onda como más política que le dieron. Y Pero ¿sabéis que, Felipe? Yo encontré otro punto de conexión, pero que también es medio difuso, que tiene que ver con lo que hablábamos antes de empezar a grabar, que es lo de, como esta frase que se pega el viejo, el doctor, intentando explicar lo que son las ilusiones y cómo las ilusiones se traspasan de persona a persona. Claro que las personas Eh, traspasan claro, sus delirios a la otra. claro, como en el fondo el delirio del nazismo, el delirio de la ideología, el mm, delirio como de todo eso, creo yo que también hay como una crítica a eso, así como que muchos de los grandes problemas que nos rodean como sociedad, la violencia, qué sé yo, el nazismo,
la religión desde el punto de vista de algunas personas, etcétera. Yo vi que intentó tirar como un guiño por ahí, así, no sé, Claro, como medio es que yo forzado, siento pero que lo que está bien, pues, ¿cachai? Más o lo mismo con el tema del viejo, que siento que la trama del viejo y el tema con su esposa es súper interesante, pero nuevamente como que siento que es un poco innecesario, como que le dan demasiado tiempo en pantalla al viejo, ¿cachai? Pero realmente como que, no sé, al final, ¿cachai? En este momento cuando la Dakota Johnson, como Dakota que Johnson. ya es la nueva bruja super brígida, y como O que le sea, explica la lo que, verdadera. sí, le explica lo que le pasó a la esposa. Yo soy como un tipo súper cursi y como me ponía algo romántico y como que ya me pongo a llorar, ¿cachai? Entonces como que me impactó esa escena cuando le contaba de cuando la mujer murió así en el frío y estaba pensando en su esposa, ¿cachai? Como tierno. Pero nuevamente como que me gustó todo eso, pero si lo pienso, como que no era necesario tampoco, ¿cachai? Como que no conecta demasiado bien con lo que es lo que es en Es sí que la trama principal. yo siento que igual esa escena fue como para irse en otra bola con las brujas, porque por ejemplo, siento que la nueva también tiene como toda una onda y una tendencia bien feminista a grandes ratos. Sí, sí, claro. Y Y está también bien siento puesto. que, claro, eso también es lo que iba a decir antes, que por ejemplo, con todo este tema del nazismo, como que ahí es como muy persistente y muy visual. Bueno, la Academia de Danza está frente al muro de Berlín, así como Mm, todas estas cosas, mientras que como esta otra como crítica dentro de todo que se puede decir que se hace, que es con el feminismo, o sea, más bien crítica a favor del feminismo, es como mucho más como por debajo, como mucho más en el guión, como que encuentro que es como mucho más fuerte que como que esto que sea repetitivo todo el rato, que de repente está la tele claro. y se empieza a hablar de los actos terroristas. Y aparte siento que en esta nueva como que se toma más las brujas como las buenas dentro de todo. Porque por ejemplo habla de este viejo al final que dice como, ay, tú me hiciste como a escapar a tu mujer cuando sabía de que estaban arrestando como a los disidentes, por así decirlo, y todas estas cosas. Y como que al final la mina como que la hace olvidar como es una forma de perdón. Así es como, ¿sabes qué? Como que la mejor forma de perdonar es olvidar y es como a ti te voy a hacer olvidar todos tus recuerdos porque él lo sufría en sí, po. Mm, Entonces, o sea, yo encuentro que también como en el tema terror tampoco, o en el tema como de la academia, no pega tanto, pero como que yo creo que es como más como para fortalecer más ese punto, como de las brujas buenas, por así decirlo. claro. Sí, es que eso es lo que me pasa principalmente con el remake, ¿cachai? Que siento que todo lo que está puesto ahí me gusta, ¿cachai? Como que está bien puesto, pero igualmente, si te pones a pensarlo dentro de lo que es estrictamente la trama principal, que son la academia de danza y las brujas, como que no está bien aplicado. También me pasa como Claro. más externamente, ¿cachai? Recuerdo que cuando estaba viendo la película, el viejo me parecía como súper raro, ¿cachai? Pero Eh, su voz, a mí a rato sí, era como, pero es que como, luego me di cuenta de que lo busqué en Wikipedia y el viejo es la Tilda Swinton, pues, ¿cachai? Es la me actriz. tincaba. O Sí, sea, pues, me ¿cachai? tincaba que era alguien operado, o sea, como alguien maquillado. Porque el rostro me parecía muy raro, como que se sentía, estaba bien hecho, pero se sentía un poquito falso, ¿cachai? Sí. Y luego cuando me enteré que era Tilda Swinton, fue como, ¡oh, qué brillo! ¿Cachai? Pedazo de actriz la Tilda Swinton. Y ella había Pero actuado de hombre en una película, sí, ¿no? pues, es De que villano. ella es muy camaleónica, es muy Es brígida. muy versátil, sí, brígido. Pero luego como que me pregunto, ya y yo pensé que de alguna forma iban a conectar, como que iban a hacer valer esto, aunque sería complicado porque el hecho de que sea una actriz es súper externo a la historia principal. Pero como que no sé por qué decidieron gastarse presupuesto en maquillarla y la Tilda Swinton gastar su tiempo en desarrollar Mm. una voz en vez de contratar a un actor, a un hombre viejo, ¿cachai? No Quizás le vi tiene el que ver con lo sentido. con lo que estaba planteando el Alonso, como del rollo soterrado del feminismo. Si en verdad, Claro, po, todas, o sea, en la primera película también hay bailarines hombres, por ejemplo. Miguel Bosé. Aquí, sí, bueno, po. está Miguel Bosé, ¿verdad? Bueno, Entonces, Estamos claro, po, olvidando. desaparecen, pues. Los mm, únicos dos actores que aparecen son los policías que los terminan pescando al chuleteo y ni siquiera se sabe sí, mucho po. qué pasa con ellos, queda como ahí la interrogante abierta. Entonces, como que los únicos hombres se prestan para el huevo Sí, eso es lo de que yo la estaba chiquilla. pensando, po, que de la forma en que Tilda Swinton sea el viejo, todo el reparto son puras mujeres, po, ¿cachai?
Lo Sí. cual es un buen punto, ¿cachai? Pero igual, no sé, porque igual de esa forma, como el hecho de que la actriz sea mujer es no tiene nada que ver con la historia en sí, pues, ¿cachai? Entonces es un buen punto, pero no sé si... Y nuevamente, me gusta eso porque la Tilda Swinton se pega a la media actuación, pues, ¿cachai? Pero igual como que me distrae, como que es muy externo y no sé si encaja tan bien, ¿cachai? Yo creo que es como medio un fetiche del equipo de realización, nomás. Y esa sensación me da, no O de la sé, misma Tilda Swinton, pues así, ya quiero hacer de un viejo, ¿cachai? Porque debe ser de más, divertido como actriz, pues siendo una actriz tan buena, de verdad que debe haber sido divertido, claro. un reto Oye, en todo divertido. caso, Brigia la mina hablando alemán, hablando francés, Sí, así, pero Claro, sí, igual se el pegó power. cuática. Yo, ya muy brígido. relacionado con lo que estáis diciendo, Felipe, como del contexto, eh, igual es brígido hacer una película 43 años después, po, o 40 Mm, y tantos años después. Como que, obviamente que si la película está hecha el 77, eh, tiene elementos propios del 77, ¿cierto? Pero si es que la hacís 40 y tantos años después y mantenéis la misma época que estáis supuestamente retratando, tenía un cambio de perspectiva brígido. O sea, ya sabemos que cayó el muro, ya sabemos que ganó el capitalismo, ya sabemos que los nazis fueron juzgados. Como que hay muchas cosas que están zanjadas 40 años después, pero que en el momento en que hiciste la película no tenía idea. Entonces yo creo que como por temas éticos o por lo menos por temas analíticos, necesariamente te debes querer hacer cargo de ciertos temas que estaban pasando en el momento en que se rodó la primera película. Yo me lo imagino un poco por ese lado. Es verdad que me quedaron algunos cabos sueltos, como que encontré que le dieron mucho a un lado, como que se retorcieron un poquito ahí en la conexión, pero me parece interesante como ejercicio de remake también. claro, sí, sí, es Eh, bacán, como digo. Pero también, no sé, pues la película termina con este epílogo. ¿Epílogo se dice? Cuando lo que es Sí, como claro. del viejo, cuando le borra la memoria. Y el último plano es el corazoncito del, creo que se llama Johan o algo así, Yo sé. el viejo Joseph, Sí. con su esposa, ¿cachai? El corazoncito que deben haberlo hecho de joven. Entonces siento que haciendo eso como que le están dando mucho protagonismo al viejo y de cierta forma el viejo junto con la Dakota Johnson son como los protagonistas. Y si lo ves de esa forma, como que el viejo no tiene tanto impacto en la historia como tal. Sirve como el testigo de las brujas, por algo lo ponen ahí en esa escena en la que se fueron en la bola. Es muy cuática esa escena. es muy Eh, gore, sí, brígido. entonces pero más que eso no sirve tanto, pues, ¿cachai? Entonces, repito, vuelvo a recaer en el hecho de que todo esto me gusta cómo lo meten en la película, pero a la vez siento que está un poquito innecesario, como que en cierto momento se Mucho. siente como un poco ajeno, ¿cachai? Sí, es cierto. Sí, yo le hubiera sacado le hubiera bajado un par de cambios a la Claro, historia del sí, viejo. Está Es la otra verdad. papita de que la esposa del Joseph es la actriz, es la protagonista de la Suspiria original, claro. Sí, yo la quedé Jessica loco. Harper. Yo quedé Eh, loco. Más encima, sí, uno yo la caché que reconoce también es como un inmediatamente. guiño a la original. Sí, po, tiene hartos guiños, como decíamos, tiene hartas cositas ahí. Sí. Sí. O lo De mismo hecho, de la guionista. Po. Mm. sí, pues como esas dos cosas, la guionista y la actriz, Brigio que en el fondo la segunda película no haya salido como con el consentimiento de Darío Argento, siendo que tenía tantos guiños Sí, po, como... ni siquiera como para amiga, po, que es como la actriz de Profundo Rojo, como que no, aún así lo destrozó. Sí, Claro. Pero es como, por Brigio. ejemplo, el Luca Guadagnino en una dijo que en sí, para él no es como un remake, sino que es como una oda, por así decirlo, a la original. Es como un. Es que lo Mm. es, no es tanto un remake, no se Claro. siente para Por nada eso es como un como lo que remake. decimos esto de remake entre comillas. Sí, estoy completamente de acuerdo que no es un remake clásico. Frigio. Y volviendo un poco a lo anterior que estamos hablando del contexto, también va esto de la banda sonora de Tom York, porque no va tan enfocado como en el terror, sino como en esto también del contexto, que supuestamente Tom York como que se inspiró en un género de música que estaba como en los 70 en Alemania, que tenía un nombre medio raro, que era Krautrock, que en sí es como un rock medio electrónico que se basa después con el rock progresivo alemán. Entonces como que también va como en ese lado como del contexto de la película, no va como en darte terror, sino como en meterte en la onda de la Alemania posguerra, en Entera, Guerra claro. Fría y todo esto. Está bueno. De todas maneras, yo encuentro que uno de los elementos más poderosos de la primera película
es como el tema de los espacios, así, de la construcción del espacio, de la escenografía, de los lugares que eligió para la locación, eh, de los colores. No sé si se fijan en las murallas, hay pinturas de este loco, de este pintor Escher, no sé si lo conocen, que hace como, es, por ejemplo, hace calzar dos figuras, un pescado con otro pescado al lado, y en el espacio que hay entre esos dos pescados aparece otra figura distinta, o un pescado mirando para el otro lado. ¿Se fijaron? No, yo no Por caché la ejemplo, wea. estas escaleras como que son un laberinto, porque en el fondo si tú subís, finalmente te conectáis con la otra escalera y no llegáis a Claro, ningún lado. sí, eso sí me acuerdo. Eso es todo de un pintor, y yo creo que hay un tema súper importante con eso en la primera película, eh, como con la construcción del espacio, como es la sensación de un laberinto, ¿cierto? Los pasos se escuchan al otro lado, pero no sabéis que hay al otro lado, es como un espejo la casa, Mm. como que te perdí entre los reflejos, entre las sombras, entre los sonidos. En ese sentido encuentro que está muy bien construido y se pierde un poco para la segunda. O sea, Creo que la casa es un elemento de terror de por sí, po. sí, la casa es parte, es una Claro, cuando caen protagonista de la la historia. lombriz y todo eso. Sí. Es un protagonista de la historia la casa, el espacio, en la primera. Y en Claro. la segunda yo encuentro que eso se pierde un En el poco. remake hacen eso más con lo que es la habitación de los espejos, porque ahí Sí. ocurren muchas cosas, pero solamente, meramente esa habitación, porque yo recuerdo que cuando estaba viendo la película, como que constantemente, cada vez que aparecía esa habitación, en especial después de la escena de la mina que quedó toda destrozada, ¿cachai? Eh, como que se mantiene esa onda. Entonces como que esa es la habitación del terror, por así decirlo, ¿cachai? Pero toda lo que es lo demás queda secundario. En cambio, en la original, claro, la casa está súper bien ocupada. En especial porque los colores de las paredes, todo eso, como que hace muy reconocible cada lugar. ¿Cachai? Sí, es verdad. Y si tú miráis ese espacio por sí solo, no es un espacio que genere miedo, po. Mm, Pero si le sumáis la música, le sumáis, qué sé yo, los movimientos de cámara, le sumáis todos los elementos que van construyendo esto, finalmente termina siendo un espacio muy terrorífico y muy atrapador, brígido. claro. Yo encontré que en ese sentido la primera es una joya, así como de pensar el espacio donde tú querés que ocurran los acontecimientos. Eh, Eso me pasó mucho en la primera y no me pasó en la segunda, para nada. Encuentro que esa variable la sacan así. Claro, sí, es que la segunda como que está mucho más enfocada en lo que es la historia, pues. Intentaron convertir lo que es la principal, lo más leve de la original, que es la historia, intentaron darle más protagonismo. Intentaron profundizarla, ampliarla, ¿cachai? Y todo eso. Y lo que es el estilo, claro, está como más enfocado en lo que es como la música y tiene que ver con algunos movimientos de cámara que son bien bruscos, ¿cachai? Mm, Eh, pero estrictamente como los colores y todo eso está muy reducido, ¿cachai? absolutamente. Bueno, y lo otro que yo eché de menos de la primera es el personaje del ciego. Ustedes ya mencionaron esa escena y yo también Mm. rayé con esa escena, la verdad. Buena, Eh, buena. ese plano general así, como en esa plaza amplia, como con puro edificio rígido La alrededor, música full, así, con la brígido. música full. Más encima yo la vi con audífono, entonces como que estaba muy metido como en los estímulos. Me pareció muy buen personaje el del ciego, como con el perro que no ve El pero que perrito. escucha. ¿Qué pasa? Y el perrito también. Sí, tremendo actor el perro. Brígido. No, pero bien. Y lo otro que yo me quedaba pensando era como el sentido de hacer los remakes en el cine, porque me quedé pensando que otras películas. Porque hay un argumento tecnológico, ¿cierto? Como de, ya quiero hacer esta película de nuevo porque ahora cuento con mejores medios tecnológicos para poder hacerla mejor, como por ejemplo Mad Max, ¿cierto? Star Que salió Wars. hace poco. O Star Wars, claro. Pero en ese sentido, y reforzando lo que decíamos antes, hacer este remake libre es una apuesta bacana, así como del género remake. Claro, Me es como pareció bien. lo que pasa también con... Sí, pues es que uno obviamente tiene que... Uno como que tiene entendido de que para hacer un remake tiene que haber una razón para hacerlo, pues, ¿cachai? No podéis llegar y tomar una película y hacerlo porque sí. Como lo que pasa mucho con... Como lo que es el mejor ejemplo de un buen remake es el Scarface, pues, ¿cachai? Que la Scarface original era sobre Al Capone y luego Brian De Palma viendo todo esto de como el crecimiento de la cocaína, ¿cachai?
los narcos así de Colombia y Cuba, todos estos tipos, ¿cachai? Eh, como que tomaron esta historia de Al Capone y la pusieron allá, lo contextualizaron a su momento, pues, ¿cachai? Entonces, Sí. como usted decía, el hecho de que esta película está inspirada como en los mismos años, pero ahora está con todo ya sabiendo qué es lo que ocurrió, pues. Entonces, claro, Claro, ahí hay con todo una el agua, razón más allá, pues. con el agua que ya corrió bajo el puente, po. Claro, entonces a uno le puede gustar, no le puede gustar, pero hay una buena intención detrás y una válida intención detrás del remake, pues, ¿cachai? Sí, sí. Porque Mad Max, volviendo al ejemplo que les daba recién, yo creo que es un tema meramente tecnológico, ¿sí o no? Como ya, loco, Sí, hagamos esta obvio, cuestión de nuevo, así como más más bacán. taquillera, con los actores del momento, así como más explosión, con más efecto. Pero es parecida igual la historia en términos generales, pues como un remake más al pie de la letra, así no sé. Sí, igual que Star Wars, la nueva, pues, con la 7, básicamente el Star Wars original, pero con un personaje, con una mujer, un negro y el Oscar Isaac, y con Sí, más tecnología, pues, ¿cachai? Es eso, básicamente. Pero sí, es Eh, igual, verdad. yo creo que también pasa harto eso como en las películas de terror en general, como como el ver nuevas tecnologías, como hagámoslas de nuevo y ahora va a dar más miedo porque va a parecer como más real. The Thing, ¿cachai? Que lo hicieron Claro, todo con CGI, ¿cachai? o Psicosis, que también tiene su propio remake, Claro, o todo lo que es Drácula y y a Nosferatu, tiene color. como 8 remakes. Sí, Entonces como tomaron que, Psicosis y le quitaron todo el brillo. claro, entonces como que igual yo cacho que por lo general pasa todo eso de hacer el remake de la película de terror como para que dé más miedo, porque ahora va a tener como más tecnología. Y siento que la mayoría de las veces como que pasa al revés, como que, Esto no es como para que dé más miedo, pues simplemente como para claro, darle un como nuevo que esta es de las contexto, pocas ¿cachai? películas, Sí, especialmente de terror, que tiene un remake que no es como decir como ahora va a dar más miedo que antes, sino Mm. como, sí. como ahora vamos a Excepto tomarlo en de un nuevo punto de en la vista. última escena que se van en la superbola. Pero sí. Sí. Esa escena es como que no tiene que ver con nada, yo Es como encuentro, se va en otra, exageradamente sí. gore, es muy brígida. Sí, es brígida. Luego como cuando como que semi decapitan a la Tilda Sí, Swinton y po. como que le duele la cabeza y se vuelve como a reaccionar como que joder, la wea gore también. Pero es como gore, pero al mismo tiempo es como tierna, así como ya quieren morir y les da como un Mm. besito buenas noches, Sí, así. así como que Claro, desea y como que morir, la pa, deja caer. moriste. Digo, como la última que lo desea, como que la abraza en sí, como que la acurruca como en su Sí, lecho. sí, igual es bacán esa escena. Además que con el tema del fondo rojo, ¿cachai? Igual como que es un buen guiño al original, pues, ¿cachai? Pero yo creo que eso también de, como esa ternura al final también va de la madre, o sea, de la cosa que esta es como una de las madres, Mm, como esa cosa maternal, así como de abrazarla en su último momento y como concederle la muerte si es que ella lo desea. claro. Sí, Se nos está acabando el tiempo. sí. No, pero eso, extraordinario ejercicio igual de comparar, me gustó caleta y buenas películas, yo recomiendo ambas, tremendos directores, y para explorar en el género, pues, ojalá que la gente que ve la nueva se entusiasme a ver la vieja también, pues. Claro. Y al Sí. revés también, pues sí es buena película. Si eres muy Ahora que ya purista, igual la terminamos las suspilla. comparaciones, yo creo que llegué al punto de decir de que es un remake que no se tienen que comprar, porque Sí, pues, no un remake como tal, por así Falso decirlo. son remake. buenas películas ambas. Sí. Claro. Por Sí. ejemplo, ayer me estaban preguntando qué estoy haciendo, estoy viendo esta película, es como, ay, es mejor o peor que la original, es como, son distintas. Mm, No, claro. Tal hay cual. Así que cosa esa de es la cada uno. conclusión. Ambas son buenas, son completamente distintas. Ninguna es perfecta, pero son bastante buenas, así que los invitamos a verlas. Y eso, pues, gracias, Aloncito. Gracias, profesor. ¿Y qué más? Ah, Gracias, chao. pues, Estamos al Felipito, habla y al escucha. que ya está hecho un pedazo de jugadorazo. Ahí la dirección Conductor, técnica. conductor del programa. Bueno, Sí, chaito. Besitos tremendo. a todos los que Aguante. nos escuchan. Chaito, chaito. Nos vemos. Ya No, estamos ni Dale, grabando. siquiera Camila. ni siquiera se nos cortó. Vaya, ni Estamos siquiera eso, grabando. así como le decimos a él que lo junte nomás, po. Claro. No, no, pero digamos nomás, sí. Bueno, ya estamos grabando, así que se cortó el Zoom, se nos acaba el tiempo porque tenemos Se 40 cortó minutos el nomás, Zoom. perdónennos, pero Somos aprovechamos de cerrar. paugones. Concluimos con que ambas películas son muy buenas, son completamente distintas, ninguna es perfecta, pero son bastante buenas, así que los invitamos a verlas. Y eso, gracias, Aloncito,
Gracias, profesor. ¿Y qué más? Nada. Gracias, Chao. pues, Estamos Felipito, al que habla ya y a está la hecho escucha. que ya está hecho un pedazo de jugadorazo. Ahí la dirección Conductor. técnica. Conductor del programa. Bueno, Sí, chaito. Besitos tremendo. a todos los que Aguante. nos escuchan. Chaito, chaito. Nos vemos.